Ayer tuvimos un poco de música, tenemos baile. La parte divertida también de toda la jornada de hoy, aparte de esta mañana que tuvimos a los niños haciendo malabares y espectáculo de circo, pues ahora toca un poquito más de enmarcar un poco este proyecto dentro del gran dibujo que es el reto de la movilidad sostenible, ¿no? Bueno, hemos traído a dos expertos. Aquí tenemos a Daya Hernández González, él es economista, y a Julio Rodríguez, que es ingeniero de caminos, ¿no? Son dos expertos que van a abarcar un poco, grandes conocedores del mundo del transporte. Ahora presentaré un poco su currículum. Pero bueno, se trata de poder enmarcar este proyecto de la Metro Guagua dentro de los grandes retos que hoy en día afrontan la mayoría de ciudades, ¿no? Que es un poco que va en torno al tema de la movilidad sostenible, ¿no? Que es esa palabra un poco, ese concepto un poco etéreo que ahora nos explicarán aquí estos expertos, con los problemas un poco de crecimiento urbano que viven todas las ciudades, ¿no? Bueno, son un poco las transformaciones y los elementos que buscan los nuevos modelos de ciudad, ¿no? Se comenta mucho, todo el mundo sabe que en el pasado o hace unos años las ciudades evolucionaban sobre todo a partir de los grandes eventos como los deportivos, ¿no? Tenemos el ejemplo de Barcelona, los Juegos del 92, también de la Expo de Sevilla, cómo lograron cambiar un poco la fisonomía de la ciudad, mejorar para lograr nuevos espacios, modernizar un poco todos sus sistemas de transporte en base a una inversión que había con los grandes eventos, ¿no? Hoy en día pues parece que esto ha cambiado, ¿no? Y es a través de la movilidad sostenible por donde se intenta transformar las ciudades. Esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy. En primer lugar me gustaría presentar a Julio Rodríguez. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos, es socio fundador de GIPIC. Con esta empresa ha realizado cerca de 300 proyectos desde 2004. Además es profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Las Palmas y doctor en diseño integral de destinos turísticos también por la ULPGC. En la actualidad también es vicedecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la demarcación de Las Palmas. Hola, Julio. Gracias. Bienvenido. Bueno, Daya Hernández González, él es licenciado y doctor europeo cum laude en Economía, también por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es delegado en Canarias de tema Ingeniería, SL y Plan Movilidad. Ha participado en la asistencia técnica de proyectos como el Metropolitano de Costa de Huelva, el Metro de Lima, el Cercanías de Córdoba, y ha realizado proyectos de consultoría para Puertos Canarios, la Autoridad Portuaria de Cartagena o entre otros el Ministerio de Economía, ¿no? Bueno, bienvenidos, Daya. Gracias. Para enmarcar un poco me gustaría arrojar un poco unos datos que he visto por ahí en internet, ¿no? Que cómo las ciudades se están convirtiendo en grandes urbes donde se concentra la mayoría de la población, ¿no? Creo que esos datos en la población mundial que habita en ciudades es el 51%, ha superado ya la que vive en los ámbitos rurales en todo el mundo a partir del año 2014. Las estimaciones apuntan a que el porcentaje de habitantes urbanos seguirá aumentando en los próximos años hasta estabilizarse en torno al 82% para el año 2030. Estos son datos de UNEP y del Banco Mundial. Creo que en Europa ya estamos rondando el 80%, ¿no? Los que habitamos en las ciudades. Y esto pues genera una nueva realidad que en el crecimiento o evolución de las ciudades a lo largo del siglo XX pues han intentado pues responder de unas maneras u otras. Por lo tanto me gustaría empezar por ahí. ¿Cuáles son los principales retos que afrontan las ciudades y las urbes en relación a la movilidad? Julio. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación del Ayuntamiento de Las Palmas a participar en estas jornadas de participación pública con la iniciativa y con el proyecto ya casi realidad bueno, ya está la obra en marcha del Metro Guagua. Siempre he pensado, y si es así, que cualquier proyecto de movilidad sostenible debe tener una participación pública fuerte. Y es bueno que existan, entre más actos como este, mejor. Una vez dicho esto, efectivamente, hoy el mundo tiende a concentrarse en grandes ciudades. Parece que la manera más eficiente de vivir en ciudades, de vivir en el planeta con toda la superpoblación que tenemos, es agruparnos en ciudades, y dentro de ese modelo
de vida, pues tenemos que ser lo más eficientes posible. Y uno de los grandes retos que tenemos es el transporte. Es más que pertinente abrir un debate o digamos que el Ayuntamiento de Las Palmas desde hace ya varios años se haya volcado en tratar de transformar la movilidad de la ciudad. Supongo que el espacio es limitado, cada vez somos más personas ocupando el mismo espacio y hay que repartirlo. No sé si es un poco el gran dibujo. Bueno, buenas tardes. Me agradecer lógicamente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Agua Municipal la invitación. Bueno, el fenómeno de crecimiento de las ciudades en Europa, en los países desarrollados, se produjo a lo largo del siglo XX. Ahora en los países en desarrollo estamos empezando a verlo en el siglo XXI. Y es verdad que uno de los principales retos que afrontamos es que el transporte, el vehículo privado, actualmente la tasa de ocupación de vehículos del 1,7, pues es bastante consumidor de territorio. Y eso en ciudades incipientes todavía es posible, en aquellas ciudades o grandes aglomeraciones, seguir consumiendo territorio, que cada vez es más costoso, más caro y demás, pues es uno de los grandes problemas que tenemos que resolver. La movilidad sostenible pues es el único camino que hay, uno de los pocos caminos que hay para ser menos consumidores de territorio, con el aprovechamiento de los espacios públicos, el uso del transporte público, el calmado del tráfico, etcétera, 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 con el objeto de hacer ciudades más habitables. Eso, me gustaría preguntar si de verdad ustedes consideran que estamos viviendo un momento histórico en cuanto a la movilidad y también un poco cómo están actuando las ciudades, en general, ¿no? Como lo que ustedes conocen, qué soluciones se están buscando. Bueno, vamos a ver, el mundo del transporte va ligado perfectamente con un montón de otros indicadores de la propia humanidad, ¿no? O sea, fíjese usted que en la isla de Gran Canaria en el año 1960, hace apenas 50 años, apenas habían 10.000 coches en toda la isla. Hoy superamos los 600.000 coches en toda la isla, ¿no? 700 y pico mil, 500 y pico mil vehículos, tasas superiores a 500 y pico vehículos por habitante, por cada 1.000 habitantes. Todo ha venido con una tendencia muy creciente y bastante lineal. Todo esto parte de mil cosas, ¿no? De mil inventos que van parejos a la humanidad. Hasta finales del siglo XIX, XVIII, en el principio del XIX no había prácticamente transporte. En el XIX, con la revolución industrial, empezó el tren y ya cambió todo, ¿vale? Tuvimos un siglo de trenes y a principios del siglo XX aparece el coche un poco para la gente que podía, muy poquito. Y es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando se dispara. Es cierto lo que usted dijo al principio, que como yo creo que usted es un poco más joven que yo, que sí que ha habido momentos de cambio que usted ligaba pues con las Olimpiadas de Barcelona o con la Expo del 92. Es cierto, porque fueron momentos impulsores, al mismo tiempo con la entrada de España en Europa, etcétera, etcétera. Y todo eso se ha roto. Sí, todo eso se ha roto. O sea, ya hemos llegado a un punto de saturación, aquí no aguantamos más. Ya nadie quiere tener más coches porque no podemos tener más coches, ya no hay más garaje, ya no tenemos más tiempo para ir en coche y estamos cambiando enormemente los hábitos de movilidad. Sí, no, yo creo que estamos en un momento de cambio de paradigma, absolutamente, ¿no? Desde ya la gente joven cambia la posesión del vehículo privado por el uso del vehículo privado, se empieza a ver en las grandes urbes el uso de coche compartido, el uso del Car2Go o sistemas similares en los que un coche se queda en la ciudad y puede ser utilizado por varias personas. Entonces todo esto, unido a la aparición de las nuevas tecnologías, nos obliga a afrontar estos nuevos retos y tomar decisiones al respecto. El uso también del vehículo eléctrico, es decir, el uso de nuevas formas de desplazamiento, el uso de aplicaciones que hoy en día con el móvil tenemos la posibilidad de tener un coche que nos lleve de un punto a otro de manera mucho más rápida y eficiente que ocurría hace años. En Silicon Valley estas cosas, ya estamos hablando del coche autónomo, cómo se transformarán las ciudades, tiene que cambiar la forma en la que nosotros entendemos la manera de movernos. Y entonces en este momento todos esos nuevos cambios que van por caminos diferentes se están uniendo y sí podríamos hablar de un cambio de paradigma que nos obliga a nosotros como a las ciudades y a los agentes económicos, a las personas, a ir posicionándonos a este respecto. Bueno, antes que nada me gustaría preguntar un poco cuáles son un poco que ustedes conocen bien, porque lo han estudiado y creo que han estado visitando, incluso
ciudades que a nivel europeo mundial pues representan un poco la punta de lanza en esta revolución, ¿no? Yo, bueno, sé que se habla de Lugo que como ciudad peatonal, se habla de, bueno, de muchas ciudades, pues a ver si nos pueden poner un poco los ejemplos de por dónde se están moviendo las tendencias y estas ciudades punteras, ¿no? Bueno, yo ahí tengo que reconocer que yo viajo poco. Yo tengo que reconocer que yo viajo poco. Entonces ahí voy a dejar que Adai se explaye un poco más. Sí que para mí hay un modelo que a mí me encanta, que tuve la ocasión de visitar hace un par de años, ¿no? Que fue la ciudad de Leipzig, en Alemania, la que fue Alemania Oriental, que fue una ciudad que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y que luego se reconstruyó a partir de, bueno, se reconstruyó, ¿no? Entonces es una ciudad donde perfectamente conviven, tienen pequeño aeropuerto, siempre fue un nudo de comunicaciones ferroviarias, tiene tranvía, tiene bicicletas, por supuesto tiene guagua, tiene vehículos, tiene peatones, tiene de todo y conviven todos perfectamente. O sea, realmente aquí la palabra clave es convivencia. O sea, hay que, sea cual sea el camino al que vamos, la palabra clave es convivencia entre los distintos modos de transporte. Bueno, dice Julio que viaja poco, yo viajo menos de lo que me gustaría, que no sé si es poco o mucho, pero menos de lo que me gustaría. Siempre menos. No, bueno, a ver, en este cambio de paradigma del que hablábamos antes, esta nueva forma de afrontar la movilidad, cada ciudad ha ido intentando buscar sus propias soluciones en función de su configuración, su dimensionamiento, su necesidad. Por ejemplo, un ejemplo muy de manual es el carril bici de Sevilla, que transformó la ciudad. O sea, Sevilla tuvo una transformación inicial con la Expo y en términos de transporte y movilidad el carril bici se pone como caso de éxito. Valladolid, lógicamente, por tener la fábrica de Renault cerca, está apostando por la impulsión por impulsar los coches eléctricos. Entonces, al final, cada ciudad está buscando cuál es su forma de articular su propia movilidad. Aquí en la frontera canaria, pues estamos viendo la Metro Guagua como una de las maneras de acercarnos a ese cambio de paradigma. En las grandes urbes están en gran medida en manos de Car2Go, los EMOP, todo este tipo de soluciones que la tecnología nos permite. Entonces, si pretendemos buscar una receta, no existe, pero sí es verdad que en este momento, en estos años y los años que vendrán a continuación, todas las ciudades están buscando su fórmula de convivencia, su forma de intermodalidad y su forma de mejorar la sostenibilidad de la ciudad, al fin y al cabo. Si me permites, hay que distinguir entre las ciudades viejas y las ciudades nuevas. O sea, las ciudades europeas tienen una trama urbana diferente que se creó pues cuando no existían coches. Entonces son calles estrechas, sinuosas, sin alineaciones definidas. No tiene nada que ver con las ciudades americanas o las ciudades de nuevo desarrollo, con lo cual ahora mismo tenemos un reto más difícil. Las ciudades que tenemos cierta antigüedad, y Las Palmas está a mitad de camino para poder mejorar las condiciones de movilidad de todos nosotros. Sí, precisamente me gustaría preguntarles por eso, ¿cómo se enmarca esta realidad de la movilidad sostenible dentro de la realidad de la ciudad de Las Palmas, ¿no? Bueno, pues sí. No, Julio, tú que viajas menos, viajas más aquí, bueno, te lo dejo. ¿O qué medida que encaja en la perspectiva? No, vamos a ver, Las Palmas, si hablamos de Las Palmas en particular, Las Palmas no deja de ser el sitio donde vive casi la mitad de la gente de la isla de Gran Canaria. Y además donde un montón de gente que vive fuera de Las Palmas viene a trabajar todos los días a Las Palmas de Gran Canaria. Fíjate tú que en esta isla 40 personas de cada 100 trabajan en un municipio distinto de donde viven. Es decir, hay un montón de transporte que es obligatorio, que es simplemente para poder desplazarnos a nuestro lugar de trabajo. Eso es una carga, En la época de nuestros abuelos, quizás nuestros padres ya no, el que vivía en Guía trabajaba en Guía y el que vivía en Arucas trabajaba en Arucas. A nadie se le ocurría vivir en Guía o en Tafira y trabajar en Las Palmas. Hoy en día no es raro una persona que duerma en Tafira, trabaje en el sur y almuerce en Las Palmas. Entonces, claro, al final hay una enorme cantidad de movilidad, si podemos hablar en esos términos, dentro de la isla. Y Las Palmas en particular, como además tenemos la singularidad de que somos el punto de entrada de todas las mercancías de la isla, pues hay una concentración de movilidad. Es un reto muy grande el tratar de mantener niveles de movilidad, porque al final la gente se quiere mover. Yo personalmente soy de la idea de que lo mejor es no movernos. Entre menos nos movamos, menos molestamos a los demás.
pero también es verdad que la gente tiene necesidad, o sea, moverse hoy en día es un derecho, ¿no? Y casi la obligación de la administración es permitir que ese movimiento se pueda realizar. Es un reto importante. En ese sentido, cuando hay tantos movimientos, los tenemos que empezar a canalizar, y es donde empiezan a tener sentido los sistemas de transporte. A mí me horroriza la palabra de transporte masivo, como es el tema de la Metro Guagua. No, bueno, yo apuntar simplemente que, como bien decía Julio, creo que dentro de la ciudad hay dos movimientos bien diferenciados: los que se producen dentro del ámbito urbano y los que se producen desde o hacia la ciudad. Entonces, los primeros sí tienen soluciones bien distintas, ¿vale? Si nos centramos dentro del ámbito urbano, creo que en los últimos años se ha hecho el esfuerzo de calmar el tráfico en determinadas zonas. Calmar el tráfico implica que los coches se desplacen más lentamente por la ciudad, con incrementar las zonas de estacionamiento regulado que se han incrementado en la ciudad, con reducciones de velocidad, con peatonalización parcial de determinadas áreas o vías principales, pero todo esto tiene que ir acompañado de una solución en el transporte público, porque la gente sigue teniendo una necesidad de moverse. No porque nosotros reduzcamos o perjudiquemos con este tipo de medidas al transporte privado, que son objetivos para mejorar la convivencia y la sostenibilidad. Si no le damos una alternativa de transporte público, ¿cómo se desplaza la gente? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a buscar a sus hijos? ¿Cómo va a hacer la compra, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el reto al que la ciudad también se enfrenta, ¿no? Supongo que todo consiste en dar alternativas, ¿no? Me imagino. En primer lugar, hablabas antes de la convivencia. Realmente, si hay espacio para todos, o sea... No hay espacio para todos. No todos podemos aparcar donde nos dé la gana, ni podemos ir todos al mismo sitio a la misma hora. O sea, las vías tienen una capacidad limitada, y una vez superada esa capacidad, pues se saturan y se forman las colas. Había un compañero mío, que ya falleció, el pobre, que cuando veía una cola en la avenida Marítima, pues a veces hasta se alegraba, porque decía, hombre, mientras haya cola hay trabajo para los ingenieros de camino. Pero bueno, más allá de la broma, lo cierto es que no cabemos todos haciendo lo mismo al mismo tiempo. Entonces, si queremos ir mucho al mismo sitio, por el mismo camino, en el mismo momento, tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos ir cada vez a ir todos, cada uno en nuestro coche. Adai decía, la tasa de ocupación es apenas supera una persona por coche. Si contamos con los taxistas, ya son dos, pues prácticamente son los taxistas, y todos los demás vamos solos en el coche. Y además, si no, nos ponemos a mirar los coches que pasen por la calle ahora mismo, y veremos que la gran mayoría son personas que van conduciendo. Pues nos tenemos que poner de acuerdo y coger todos el mismo coche, y ese es el transporte público, el transporte colectivo, digamos. Claro. Sí, han oído, bueno, alternativas y propuestas de todos los tipos, ¿no? Desde que solo puedan conducir los coches con matrícula par hasta, bueno, depende del día, ¿no? Sí, bueno, al final hay que buscar soluciones para hacer la ciudad más amigable, ¿no? Entonces, bueno, desde esas soluciones, o en grandes ciudades están los sistemas de congestión, que para entrar en el centro de la ciudad tienen que pagar, ¿vale? Están en Estocolmo, Milán, en Madrid siempre se ha hablado o siempre se ha propuesto, hay una propuesta por ahí de llevarlo a cabo entre la M30. Bueno, al final, lo hemos visto recientemente, que en determinadas épocas del año los niveles de contaminación en ciudades, en urbes como la de Madrid, también ya superan los límites los límites para que no sean perjudiciales para la salud, con lo cual al final, de una manera o de otra, lo que está claro es que tenemos que ser un poquito coercitivos con el tema del vehículo privado. Y la solución, pues no hay una única, al final son un conjunto de políticas, y siempre que se da el palo hay que dar la zanahoria, ¿no? Hay que dar la posibilidad de que se siga desplazando, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Exacto. Hablan ustedes, ¿no? Pero perdona, Fernando, lo mejor es caminar, ¿eh? Lo mejor es caminar. Si tenemos tiempo, lo mejor es caminar. Y si no tenemos tiempo, pues ya buscamos un medio un poquito más rápido. No, caminar es de lo más sostenible, eso, ¿no? Lo mejor es caminar. En movilidad sostenible hay cierta jerarquía. O sea, el primero es el peatón, y después los transportes no motorizados, bicicleta o similar. Después ya pasamos a los transportes motorizados, entramos primero en los colectivos, públicos o privados, las guaguas o los tranvías o lo que sea, y por último el vehículo privado, el coche, ¿no? Pero el rey de la calle tiene que ser el peatón. Aquí me gustaría introducir un concepto del que se habla mucho también, que es de la intermodalidad, que dentro de las alternativas que se pueden ofrecer, que el ciudadano no se limite a un solo sistema de transporte,
que pueda ir a trabajar por ejemplo, en la Metro Guagua, volver en la guagua normal o en bicicleta, ir con su pareja a pasear en el coche o coger el taxi para salir por la noche, ¿no? ¿Cómo ven este concepto de intermodalidad? Bueno, hablábamos de antes, Julio comentaba, ¿no?, el caso de Leipzig como un ejemplo de intermodalidad y de convivencia, ¿no? Está claro que en este cambio de paradigma es una de las cosas que hay que fomentar. Eso implica un cambio de mentalidad, pero los agentes, las personas siempre responden súper bien, mucho mejor de lo que a veces las administraciones se piensan, a este cambio. Lo único que simplemente lo que nos implicaría es una planificación conjunta de los modos de transporte, ¿no? El plan de movilidad urbana sostenible que tiene la ciudad de Gran Canaria pues aboga por esto, y lo único que teníamos que hacer es buscar esos puntos de encuentro. La Metro Guagua también es un modo de intermodalidad, porque la introducción de esta nueva línea va a conllevar la reordenación del resto de rutas para favorecer esta intermodalidad. En los extremos se establecerán también intermodalidad con otros modos de transporte. Tenemos la implantación de los nuevos carriles bici, que también nos va a permitir, sobre todo especialmente en la zona baja de la ciudad, que la intermodalidad sea una realidad, ¿no? O que sigamos andando en ese concepto, ¿vale?, que llevará tiempo. Julio, no sé si quieres añadir algo. Bueno, sí, lo que pasa es que la intermodalidad es más ligar pues, distintos modos de transporte entre sí, ¿no? O sea, el coche con el tren, o el coche con el barco, o el tren con el avión. Mucho más allá de eso es más difícil, ¿no? Sí que es cierto que, ligando un poco con lo que dije antes, de que aquí hay un montón de gente que viene a Las Palmas a trabajar, que vive fuera de Las Palmas, pues, a la vista de este enorme proyecto que pretende hacer el Ayuntamiento de Las Palmas, yo creo que sería más que pertinente que en determinados, ligados con algunas de las estaciones, se pusieran algunos, no sé, pues aparcamientos o lo que sea, de tal suerte que el señor que venga de Galetas pueda aparcar a la entrada de Las Palmas y dentro de Las Palmas moverse, claro, en transporte público. Eso es intermodalidad. Hombre, si contamos los zapatos como intermodalidad, también me gustaría decir que una cosa que favorece enormemente la movilidad, incluso el uso de transporte público, es mejorar el ancho de las aceras. Porque si a mí me cuesta poco ir caminando de aquí a la parada de guagua, pues a lo mejor no cojo el coche. Si resulta que ir de aquí a la parada de guagua es un sufrimiento, por muy buena que sea la guagua, yo cojo el coche. Bueno, con la movilidad sostenible también se vinculan pues conceptos como de una mejora en la calidad de vida. Se habla en términos generales de una vida más saludable, una ciudad más respirable. Me gustaría enmarcar un poco esto y que me dijeran un poco en qué repercute este urbanismo en la calidad de vida de los ciudadanos. Todos los problemas, si somos capaces de imaginárnoslos antes de que sean problemas, es mejor. Si esos traslados obligatorios que tenemos no son necesarios, porque resulta que yo tengo la suerte de, yo me dedico al ejercicio libre de la profesión, entonces yo elegí dónde poner mi oficina, y yo puse mi oficina a una distancia que podía ir caminando desde mi casa. Soy un afortunado, ¿vale? Pero yo lo pude elegir. Si en una planificación general de todo conseguimos hacer multicentros, el tema ya se está intentando huir de los macrocentros para ir a los multicentros, de tal suerte que la gente vuelva a vivir en barrios, ¿no? O sea, lo que decía antes era un poco de broma, pero entre menos movilidad mejor, siempre que no esté prohibida, o sea, que no esté limitada la movilidad, ¿no? O sea, hay un ejercicio que hizo unos noruegos, creo que eran, unos suecos o algo así, que a esos señores les gusta mucho viajar porque pasa mucho frío, ¿no? Entonces les gusta irse de su país. Hicieron un numerito diciendo, oye, a ver qué cantidad de CO2 yo puedo emitir al año. Y dijeron, oye, pues mira, en función del coche y tal, pues coño, pero es que yo me quiero ir el fin de semana, bueno, en invierno me quiero ir a Las Palmas. Pues un viaje a Las Palmas es un chorro de CO2 en avión, ¿no? Y los tíos llegaron al punto de decir, oye, yo soy capaz de irme a Las Palmas porque no renuncio a ir a Las Palmas, pero yo no cojo el coche. O sea, prefiero ir en guagua, gasto menos CO2 en mi casa, y entonces ese CO2 per cápita, ese presupuesto de CO2 que me atribuyo para el bien del planeta, ellos piensan un poco en esos términos, pues me permite ir a Las Palmas, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que pensar en que aunque nosotros gastemos poco, muchos poquitos es un montón. Entonces entre más ahorremos, siempre será bueno.
Sí, no, bueno, simplemente añadir que todo el espacio que le quitamos al vehículo privado, con las tasas de ocupación actuales, que eran muy cercanas a una persona o un coche, todo el espacio que le quitemos al vehículo privado, a las infraestructuras de las carreteras, etcétera, 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 es espacio que va a ganar el ciudadano para su disfrute. Todo eso va a reducir la contaminación, va a reducir el ruido. Si nosotros nos callamos, ¿vale? Seguramente estamos oyendo todavía muchísimo ruido del tráfico, pues estamos ahí respirando bastante CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo eso, de todo esto es de lo que habla la movilidad sostenible, de buscar de que el peatón gane protagonismo, por eso hablamos antes de las prioridades, de que gane espacio, de que respiremos aire más limpio, de que la movilidad sea mucho más amable, de que el nivel de estrés que nosotros sufrimos en una congestión, pues una caravana, como decimos siempre, ¿no? Pues que sea lo menor posible para que sea la menos larga posible para que seamos todos un poquito más felices, y ya que convivimos cada vez más personas en las ciudades, pues podamos convivir mejor. Sí, nos estamos centrando mucho en el coche, pero vamos, tampoco se trata de atacar a ningún colectivo. Pero también hay una parte de la movilidad sostenible que son el tema de la apuesta por los coches eléctricos, híbridos, que también ayudan a que haya menos ruido, ¿no? Y menos humo, ¿no? Va por ahí también lo que decías. Sí, a ver, el vehículo privado es una alternativa al vehículo público porque lógicamente nos evitamos la contaminación de CO2, nos evitamos contaminación acústica, pero el consumo de espacio sigue siendo el mismo. El coche sigue ocupando lo mismo, y si vamos 100 personas en 100 coches diferentes, ocupamos muchísimo más que 100 personas en un autobús, una guagua, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que el vehículo eléctrico soluciona algunos de los problemas, ¿vale? De contaminación, de ruido, etcétera, 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 pero no hace una ciudad tan amable como lo podría ser si el transporte público ganara espacio. Otras alternativas sería lo que decíamos antes, el uso compartido del mismo vehículo, ¿no? Que eso sí también es verdad que elimina vehículos de la carretera. Al final, el vehículo es muy consumidor de espacio, y todo aquel espacio que sea consumido por el vehículo privado no es aprovechable por el peatón ni por el ciudadano. Bueno, yo voy a pelearme un poco. Bueno, Yo voy a pelear un poco, ahí, porque sí que cualquier sistema de transporte, digamos, tiene tres elementos, ¿no? Básicamente, uno es lo que es la infraestructura, lo que es la calle, o las vías de ferrocarril, o las del metro, o lo que sea, o el puerto, o el aeropuerto, lo que son las infraestructuras. Otro, lo que es el vehículo, y otro es lo que es el servicio propiamente dicho, ¿vale? Obviando lo del servicio y lo de la infraestructura, que ya hablaremos en otro momento, hablaremos en algún otro momento, estamos hablando de lo que es el vehículo. Y los vehículos hay que tener cuidado, Sí que estoy de acuerdo con que una guagua ocupa menos que no sé cuánto, que 20 coches, pero a mí una guagua me estresa. A mí, yo lo digo siempre, a mí no hay nada que me estrese más que una guagua bajando por Buenos Aires, o sea, no lo siento. Entonces sí que es cierto que hay que tener cuidado, y sí que se lo pido a los señores de Guagua de Las Palmas, que en el diseño de los nuevos vehículos que traigan ahora para los nuevos servicios se tengan cuidado con eso. Yo que, bueno, afortunada o desafortunadamente tengo cierta altura, a mí me preocupan los espejos retrovisores. Entonces, si procuran que los espejos retrovisores no pasen muy cerca de mi cabeza, yo estaré agradecido. Aparte de eso, está el tema de la energía, ¿no? El tema de la energía, totalmente de acuerdo. Hay un cambio, o sea, la gran ventaja que tiene el ferrocarril o el metro sobre la tracción sobre neumáticos era precisamente la eficiencia energética. Gasta mucho menos energía un tren o un metro, o sea, la rodadura de acero a acero, que la de neumático pavimento asfáltico. Gasta muchísimo menos, ¿no? Pero claro, afortunadamente estamos mejorando un montón, ya entre todos estamos inventando un montón de nuevos sistemas, estamos abandonando viejas energías, estamos tratando de llegar a nuevas fuentes de energía, sobre todo el tema de la electricidad. No está muy claro si vamos a ir a vehículos eléctricos, hay una pelea ahí con el hidrógeno. Realmente yo creo que hay que hacer algo con el ruido. Entonces los vehículos eléctricos son mucho menos ruidosos que los diésel, ¿no? Los de gasolina. Entonces todo esto va en pro de que todos nos sintamos más cómodos dentro de eso. Ahora, que una guagua sea mejor que 20 coches, siempre que la guagua esté bien hecha. Siempre que sea también eléctrica o híbrida, ¿verdad? Siempre que la guagua esté y que vaya más despacio por Buenos Aires.
bueno, es una premisa que se impone a nivel internacional, ¿no? La reducción de CO2, ¿no? Sí, bueno, a ver, que esto no es un tema que atañe única y exclusivamente al Gran Canaria, ni siquiera es que atañe única y exclusivamente al transporte, aunque es uno de los grandes emisores de gases de efecto contaminante y demás, ¿vale? Creo que atañe también inclusive hasta la industria ganadera, por lo que cuentan por ahí, ¿no? Entonces, pero uno de los desafíos que estamos afrontando como humanidad, es decir, el calentamiento global, el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los grandes problemas pues tienen grandes soluciones y la tecnología es la única capaz de podernos ayudar a buscársela, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el caso del transporte, como parte del problema, pues volvemos un poco al mismo punto anterior. Todo esto tiene que volver a pasar por el concepto de sostenibilidad, de reducción de contaminantes, de energías más limpias, en la medida de lo posible todo lo limpio que se pueda, y no hay otro camino, ¿no? La reducción también de vehículos, como decíamos antes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que los grandes problemas que afrontamos al final tienen que ir poquito a poquito solucionándose, y la solución es la misma que hemos comentado anteriormente, ¿no? Apostar por la movilidad sostenible. Si caminamos, como decíamos antes, pues no contaminamos, y si no podemos caminar, pues que el transporte que utilicemos sea lo menos contaminante posible. Hombre, yo no quería decir números, porque los números son un peñazo, pero sí que hay que decirlo, o sea, porque a lo mejor no somos conscientes. Casi la cuarta parte del CO2 que emite la humanidad lo hace el transporte, o sea, el 23 y pico % largo, casi la cuarta parte del CO2 lo emite el transporte, y bueno, más otras cosas, más nitrógeno y no sé qué rollo. Entonces sí que es una cosa, por eso hay tanto dinero ahora mismo en Europa, y supongo que esa es una de las razones por la que no ha sido demasiado difícil conseguir financiación de fondos europeos. Por eso hay tanto dinero en Europa para apoyar la movilidad sostenible. Es tremendo. Tengan en cuenta que el sector del transporte hoy por hoy sigue estando alimentado en casi un 90% por productos derivados del petróleo. Entonces, bueno, está todo muy estudiado y se sabe cuáles son los límites y se sabe dónde hay que actuar. Pero desde luego uno de los puntos, más allá de la industria, por supuesto, más allá de que en casa no pongamos el aire acondicionado o la calefacción, si podemos hacer barbacoa sin carbón, mejor que bueno, todas esas cosas, pero desde luego el transporte no nos lo creemos, porque no nos lo creemos, nos creemos que nosotros no ensuciamos y ensuciamos un montón. Sí. Antes hablábamos un poco de cómo iba a afectar o los cambios que podía poder tener en el urbanismo de la ciudad en relación a la gente. Pero ¿qué cambios creen ustedes también que tiene que empezar a aceptar la gente dentro de sus propios hábitos? Bueno, a ver, yo lo comentaba anteriormente. Yo creo que el ciudadano responde muy bien a los incentivos, siempre que se le ofrezcan alternativas. Es decir, todos queremos vivir en un entorno mucho más amigable, todos queremos respirar un aire más limpio, y todos estamos dispuestos, creo que empezar una corriente, que todo el mundo está dispuesto a hacer ciertos sacrificios a cambio de ese bien común. Lo que, lógicamente, esos sacrificios tienen que ser moderados y progresivos, y tenemos que ofrecerle siempre una alternativa al ciudadano para que pueda desplazarse. Entonces, a la medida que esa alternativa sea eficiente, sea razonable y que en gran medida resuelva sus problemas y sus necesidades de movilidad, el ciudadano va a coger cualquier medida que mejore su calidad de vida, vamos, sin ningún tipo de duda. Incluso sabiendo que al principio puede sufrir algún tipo de prejuicio inicial, o lo que sea. Sí, esos trayectos que por comodidad de unos pocos kilómetros en la ciudad se hacen coche también. Es que no sé si vas por ahí o... No, sí, exactamente. O sea, pero que a medida que las ciudades se transforman, nosotros podemos ver, por ejemplo, la transformación en esta misma ciudad que se hizo con la ampliación de las zonas azules de estacionamiento regulado. Ya nadie se las cuestiona. Sí. Y fue un cambio de paradigma, un cambio en la forma de movernos y un cambio en la forma de gestionar la superficie, el aparcamiento de superficie, que al inicio pudo generar algún tipo de debate. Pero que una vez que se implantó y que todos entendimos que era mejorado la ciudad, pues nadie se arranca las vestiduras ahora porque se amplió una calle más o se amplió una calle menos. Entonces, con el cambio de paradigma es igual. Las personas, cuando se sacan su coche y se meten en una caravana, respiran aire contaminado, etcétera, 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 se les está generando un perjuicio. Entonces,
sí responden muy bien, porque cuando todo el mundo se va de viaje y nos vamos a las ciudades del norte de Europa, todo el mundo coge una bicicleta sin planteárselo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ve ahí donde fueras a lo que viene, entonces todo el mundo coge la bici. Aquí no lo hacemos, o no lo hacemos tanto, probablemente por un tema de cultura, pero eso es una cuestión de cambiarla y todo el mundo quiere cambiarla, ¿no? Estoy seguro de ello. Julio. Yo sinceramente me manifiesto ignorante, o sea, yo no sé a dónde vamos a ir. O sea, el cambio está siendo tan brusco en tantos aspectos de la vida que yo no sé dónde vamos a ir. O sea, yo tengo unas primas mías que tienen unos cuantos años menos que yo y ni se plantean comprarse un coche. O sea, ellas comparten coche con amigos, se llaman por teléfono, el Tutugo, el Car2Go, el BlaBlaCar, el no sé cuánto, todos esos rollos que yo ni sé cómo hacerlo, pero ellas lo hacen con toda naturalidad. Es cierto que nosotros pues antes comprábamos un coche porque tú te comprabas lo primero, te ganabas un sueldo, te comprabas un coche. Sí. O sea, ahora te ganas un sueldo, te compras un móvil, no lo sé, pero desde luego antes cualquiera que con el segundo sueldo se compraba un coche, ¿no? Ya eso no es así. Ya la gente no tiene esa necesidad de la posesión de un vehículo propio. La tendencia es que las tasas de motorización en los países desarrollados tienden a disminuir. Y eso es un indicador de comportamiento. O sea, tendemos a no depender tanto del vehículo privado. Y eso no es malo. Hemos llegado a unas tasas de saturación tan grandes que ya no podemos estar más tiempo en el coche. Es así de duro. O sea, en Canarias a lo mejor no tanto, pero en Inglaterra, en Europa, pues si están en 2 horas y pico, 3 horas al día dentro de un coche. Y dice, oye, es que ya no tengo tiempo para estar más tiempo en el coche, que también tengo que trabajar, comer y dormir. Entonces ya hemos llegado al punto máximo. Yo creo que así lo muestran las distintas estadísticas, indicadores, vamos a menos. Eso luego a la escala local en que se traduce, pues yo creo que en vivir un poco de otra manera. O sea, en vivir más tranquilo, tenemos que calmarnos, no tenemos que estar intentando hacer 8 cosas el mismo día, porque con 4 es más que suficiente y a lo mejor nos sobran 2 y tenemos que ser igual de felices, ¿no? Entonces, por eso decía, o sea, la movilidad es buena, es un derecho, hay que mantenerlo, pero tampoco hay que abusar de ella. Y la gente al final pues lo entiende, ¿no? Como ha entendido, por ejemplo, el tema de las zonas peatonales, o como se entendió saliendo un poco del tema del transporte, que no había que fumar dentro de los restaurantes. Yo me acuerdo, hace unos cuantos años, en una cena en una casa particular, uno que fue concejal del ayuntamiento, se le ocurrió, vamos, no lo conocía de nada, y me dijo, oye, voy a quitarle un carril a Mesa y López. Digo, chacho, ¿cómo se te ocurre y tal? Digo, no te gastes mucho dinero, ¿no? O sea que luego tengas que volver a poner después. Y aquí está, hombre, no está bonito, pero sí que es cierto que se ha rescatado este espacio para otro uso distinto del coche. Yo creo que ahora en la misma administración, con unos gobernantes diferentes, porque esa es la riqueza de la democracia, pues puede actuar sobre este espacio sin temor a equivocarse. Entonces, Luis Morote, la operación de Luis Morote, la operación de Triana, o de la calle Cano, o de Vegueta, o no sé cuánto, o sea, lo que dice, se quitan los coches, nos tiramos de las orejas y vivimos igual de bien, y hasta un poquito mejor. Sí, no, bueno, que no hay nada que añadir a eso, o sea, un poco lo mismo que hemos estado comentando, ¿no? Yo creo que el ciudadano responde súper bien a los incentivos, súper bien. Y cuando se le da alternativas y ve que mejora la calidad de vida, ¿por qué no coger esa opción? Hablábamos antes del uso del vehículo, ¿no? De la adquisición del vehículo. Creo que antes el vehículo también era una cuestión hasta de estatus social, y eso se ha perdido completamente. Las nuevas generaciones, que en general en todo ya no tenemos la necesidad de poseer las cosas, simplemente queremos usarlas y pagar por ese uso, y nada más. Bueno, pero ¿sabes dónde estará el éxito, creo yo? Cuando conseguiremos decir que hemos triunfado, cuando recuperemos la calle para los niños. O sea, hay una serie de actuaciones. Vecindario tiene un proyecto piloto que le llama el Camino Escolar, y hay otras experiencias similares donde tratan de que los niños vayan solos al colegio caminando. Para eso tiene que haber una implicación de todas las, por supuesto, seguridad vial, sin duda. Exacto. Pero además los comerciantes nos tenemos que vigilar los unos a los otros. sí. Y eso es un proyecto que lanzó Vecindario con toda la historia que hay Supongo que detrás. eso va a través de la seguridad, también a través de carriles bici seguro, que también es un método ¿Y de sabes transporte para los niños. dónde estuvo el problema? Uno de los problemas, fíjate tú,
Uno de los problemas del camino escolar, que yo no sé si cómo está, porque abandonamos, fue algo que participamos nosotros en algún momento, pero ya no lo sigo, en los panaderos. Así. Claro, porque coincide la entrega del pan con el colegio por la mañana y el pan tiene que llegar a tiempo. Entonces, parece una tontería, pero es un punto de fricción. Sí. Bueno, ustedes son dos personas ajenas al proyecto, pero sí me gustaría preguntarles si la Metroguagua está dentro de este paradigma de movilidad sostenible. ¿Cómo lo ven ustedes? Cualquiera de los dos. Bueno, antes, esta es la pregunta del mío, ¿no? Sí. Antes hablábamos de que cada ciudad ha buscado un poco cuál es su forma de acometer este proyecto de la movilidad sostenible. Y es la solución que ha planteado la Junta de Gran Canaria. Su éxito de ahora estamos inmersos en el inicio de las obras y el inicio del proyecto, su éxito lo dirá el tiempo, ¿no? El uso del transporte público masivo está alineado con estos paradigmas. Que sea la solución adecuada y que esto sea un éxito, pues solo el tiempo lo dirá. Hay otros casos en ciudades europeas que lo han conseguido. Es verdad que Guaguas en los últimos años también ha incrementado el número de viajeros que transporta. Bueno, parece que hay recuperación económica otra vez o que la situación ha mejorado ligeramente. Bueno, se pueden dar algunos condicionantes que pueden favorecer, pero el tiempo es el que determinará si esto es una experiencia piloto, es una experiencia de éxito o no. En Europa confían en ello, estuve por ahí hace unos meses y lo ponían como ejemplo, pero bueno, un ejemplo virtual de momento, vamos a ver cuando se ponga en marcha, ¿no? Confiemos en que sí. Julio. Hombre, no cabe duda de que la apuesta por el transporte público va en la línea de la movilidad urbana sostenible y además, bueno, aquí en Las Palmas lo están haciendo con cierto orden. Primero hicieron un plan de movilidad general y esto de la Metroguagua o del BRT no deja de ser una de las actuaciones que parten de aquel estudio. O sea, no es una cosa que salga no es una idea feliz, es una idea que ha estado madurada y que ha estado debatida. Sí que es cierto que yo he hecho un poquito en falta, y así lo he manifestado en muchos sitios y no puedo dejar de hacerlo aquí, un mayor frescor en la relación con la participación pública. Un mayor frescor. Entonces, sí que es cierto que se nos ha bombardeado, se nos ha dicho que la Metroguagua es buenísima, pero no conocemos los detalles. Entonces, la Metroguagua, en principio, como sistema, es buenísimo, nadie, pues es muy difícil ponerle pega, pero la inserción de la Metroguagua dentro de la ciudad, acuérdense que antes te hablé de que habían tres cosas: infraestructura, vehículos y sistemas, y servicios, que sería la propia compañía de guaguas municipales. El encajar la infraestructura dentro de la ciudad tiene que tener mucho cuidado. O sea, hay que evitar los efectos barrera. O sea, si uno vive a un lado y tiene a su novia enfrente, oye, pues que pueda seguir yendo a verla, porque a lo mejor resulta que pasa una guagua, ¡pium, pium, pium! Pues resulta que se crea un efecto barrera que no. Y algunas cositas que estoy seguro que las personas que están desarrollándolo lo tendrán en cuenta, pero bueno, ya que me lo han preguntado, pues yo lo digo. Y ya para concluir, me gustaría simplemente, a modo de resumen final, si con todo este rollo que le hemos echado de la movilidad sostenible, es que si ustedes consideran que algo hay que hacer, al fin y al cabo hay que actuar, no sé si urge. Estamos en el momento histórico, como hemos dicho al principio, creo que somos de las pocas ciudades a nivel nacional que no tenemos dentro del nivel poblacional de esta ciudad o superior, que no hay un sistema de alta capacidad. Si ustedes coinciden en señalar que algo hay que hacer. Querías el espacio de la ciudad para los niños, ¿no? Pues ahí lo tienes. Bueno, sí, vamos a ver. Niños educados, eso sí. Sí, bueno, por lo menos. No, pero vamos, si sirve un símil que se me acaba de ocurrir, hay una manera de pensar en las ciudades que está englobada en una cosa que se llama el metabolismo urbano, ¿no? Y entonces pues podemos pensar que las calles son como las venas, ¿verdad? Hay otros sistemas, ¿no? El saneamiento, el abastecimiento, todas esas cosas, pero vamos a pensar que las calles son como las venas, por donde va la sangre, ¿no? Donde vamos de un sitio para otro. Y es bueno que la tensión no sea alta, ¿verdad?
es bueno rebajar la tensión en las calles. O sea, los que tienen la tensión alta normalmente viven menos, entonces, y viven más nerviosos. Entonces mejor, y una de las maneras de rebajar la tensión en las calles es rebajar el número de vehículos. Una de las maneras de rebajar el número de vehículos es pasar del transporte individualizado al transporte colectivo, ya sea público o privado, pero vamos, al transporte colectivo. En esa línea no cabe duda que unas iniciativas como la Metro Guagua deben de tender a mejorar la calidad de vida de la ciudad de Las Palmas. Bueno, a ver, la conclusión para mí es que estamos en un momento muy importante en el transporte. La tecnología avanza cada vez más rápido, hay un cambio de paradigma, hay que apostar por nuevas formas de transporte, las ciudades siguen creciendo y hay que apostar por formas de transporte más amigables. Y dentro de ese marco se encuadra la Metro Guagua como otras tantas alternativas de transporte, ¿vale? Y bueno, lo importante es que al fin y al cabo, con iniciativas como esta o cualquier otra solución que se pudiera aplicar, las ciudades se recuperen para el ciudadano, para que gane espacio, que gane protagonismo y que el peatón sea una pieza más importante cada vez dentro de las ciudades y dentro de la comunidad. Bueno, pues muchas gracias a los dos, gracias por participar y vamos a dejar el espacio ahora a la música.